Buenos días a los que nos saludamos antes. Estoy preocupado del domingo que Daniel no sabe cocinar. Yo no sé cocinar nada, así que yo tampoco me ofrezco para nada, así que espero que, tenga un halo de luz y el risotto salga bien. ¿Podemos poner la placa ya? Vamos a compartir la palabra de Dios. Ahí estamos. Y esperemos que este aparatito ande bien. Bien. Ayer le pedimos que pudieran leer en casa el capítulo 19 de Apocalipsis y el capítulo 20. Hecho referencia en la Cena del Señor. Ahora nos vamos a ocupar del capítulo 20. No podemos estudiar todo. Cuando recibí la notificación de cómo eran los temas, dije, tendremos una semana de encierro para poder estudiar este tema, pero no, eran 30 minutos, así que vamos a ver si podemos ver algunas cuestiones. Vamos a transmitir bastante información en esta mañana, así que si tienen papel y lápiz, si quieren tomar nota de algunos textos que vamos a estar mencionando, les va a ser muy útil para que lo puedan leer después en casa, porque vamos a mencionar varias cosas y seguramente les va a ser más útil poder tomar nota. A ver, vamos a hacer la prueba. Anda perfecto, muy bien. ¿Puedo sacar el micrófono de aquí? No me dijeron nada, pero yo entiendo que sí. Ahí está. Miren, les voy a mostrar en primer lugar un diagrama, porque estas cosas por ahí son medio confusas para entenderlas si uno las explica simplemente, así que el diagrama nos puede ayudar. Este es un diagrama que está basado en el libro de Apocalipsis. Lo ven todos, ¿verdad? Ahí hay un orden de cómo son los eventos. Una gran discusión que hay entre muchas personas es cuál es el orden. Nosotros tenemos una postura, nuestras asambleas son dispensacionalistas y pretribucionalistas. Lo dije bien, ¿no? Entendemos que, vamos a decirlo de una forma más fácil, entendemos que el Señor viene antes de la tribulación, el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y somos premilenialistas también porque entendemos que el Señor viene en su segunda venida antes del milenio. Ahora, en este orden, es bueno que sepamos bien cómo han sucedido las cosas. Ya sé que ustedes han visto el tema del arrebatamiento, así que no vamos a volver sobre ese tema, pero en el organigrama ustedes ven allí, basando en el libro de Apocalipsis, que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis hablan de la iglesia en la tierra. La iglesia hoy está aquí, en la tierra, nosotros estamos en la tierra. Este es lo que se conoce como el periodo o la dispensación de la gracia. La iglesia está trabajando, la iglesia está predicando, cumpliendo el mandato que el Señor le ha dado. Pero va a llegar un momento, que no sabemos cuándo es, esto lo sabe solamente el Señor, en que Cristo vendrá a buscar a los suyos y se producirá lo que figura allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el arrebatamiento. Es decir, el Señor tomará a los suyos y los llevará al cielo. La Biblia dice que el Señor estará en el aire y todos recibiremos al Señor en el aire. O sea que el Señor no pone en el arrebatamiento su pie aquí en la tierra. Por eso decimos que una cuestión es la segunda venida y otra el arrebatamiento. En el arrebatamiento el Señor toma a la iglesia y la lleva al cielo. Esto ya lo han explicado, pero lo estamos repasando. En el cielo y en la tierra suceden cosas durante un periodo literal de 7 años. Un periodo literal de 7 años. La Biblia claramente enseña que el periodo está literal, en años. No es una cosa espiritual, no es algo figurado, es algo literal. Entonces, mientras en la tierra hay un periodo que se conoce como la tribulación, capítulos 6 al 18 de Apocalipsis, en el cielo, la iglesia está en el cielo, capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, y capítulo 19, la primera parte del capítulo 19 que no leímos.
En el cielo sucede alguna cosa, que es lo que nos interesa a los creyentes. En el cielo sucede lo que conocemos como el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para juzgar nuestra vida, no es para salvación, es un tribunal para santificación. Se van a juzgar nuestras obras. Y después que estén juzgadas nuestras obras, nos presentaremos a las bodas del Cordero y a la cena de las bodas del Cordero. Mientras tanto, en la tierra, como dijimos, hay 7 años de tribulación, dividido en 2 partes. 3 años y medio, donde habrá tribulación, pero no será tan grave, digamos. En la segunda parte de esos 7 años sí va a haber una persecución y una cantidad de eventos que están descritos en Apocalipsis capítulo 6 al 18. Cuando termina ese periodo literal de 7 años, o 1230, en 2 periodos de 1230 días, se produce la segunda venida de Cristo. Y el Señor viene otra vez a la tierra y viene con la iglesia a la tierra. Por eso en el diagrama lo han puesto con 2 flechas distintas, pero las flechas están indicando que todos volvemos. Vuelve el Señor para que pase lo que leímos en la primera parte, capítulo 19, versículo 11 al 21. Y vuelve la iglesia con el Señor porque allí comenzará el periodo que nosotros conocemos como el milenio, que también es un periodo de 1000 años literales. Hace un ratito conversábamos con Rodolfo que hay algunas iglesias y algunos pastores, y ustedes los van a ver por internet, que están diciendo, no, el milenio es ahora, el milenio es una cuestión espiritual. Nosotros entendemos que el milenio es un evento futuro y va a ser 1000 años también literales. Son 7 años literales y bien expresado lo de la tribulación porque van a ser distintos los que están en el capítulo siguiente. El contexto siempre nos ayuda a entender mejor la Biblia. Nunca se queden con una partecita que están leyendo, hay que leer lo que está antes y lo que está después, porque eso siempre ilumina mucho para entender. Termina este periodo de 1000 años y hay una rebelión final con el juicio de Satanás y la condenación final de Satanás, y después el estado eterno, es decir, el cielo. Allí graficado en el capítulo 20 de Apocalipsis. Nosotros vamos a hablar del reinado milenario del Señor, de la rebelión final y el juicio, es decir, la rebelión final y el castigo de Satanás, y el juicio que se conoce como el gran trono blanco. Esos son nuestros temas de hoy. ¿Tienen tiempo hasta la tarde? Sí. No tienen apuro, ¿cierto? No, quédense tranquilos. Ya Adolfo está preocupadísimo. Más preocupado que por la comida del domingo que viene. Bueno, ¿por qué hicimos todo este cuadro? Porque necesitamos situarnos en el lugar en donde vamos a estar viendo las cosas. Vamos a ver en primer lugar lo referido al milenio. Vamos a hacerlo como contestando preguntas porque va a ser más simple, pero lo vamos a leer juntos. En primer lugar, leemos capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Vuelven a mencionar la misma cantidad. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él
1000 años. ¿Queda alguna duda que los 1000 años son literales? No, ¿no? ¿Verdad? Creo que está bastante claro este tema. ¿Qué será el milenio? Bueno, ahí tenemos varias preguntas, ¿no? En primer lugar, decimos que es un reinado literal de 1000 años. La palabra milenio no está en la Biblia, pero sí la palabra 1000 años, o la frase 1000 años. Y los 1000 años son de alguna manera el cumplimiento de esa oración que hemos hecho los creyentes, que nos enseñó el Señor Jesús allí en el Sermón del Monte, cuando dejó el Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, venga tu reino. De alguna manera es una contestación a este tiempo de 1000 años en que el Señor va a reinar aquí en la tierra. Miren, el Señor no es que va a ser rey, ya es rey. El problema es que muchas personas no dejan que reine en su corazón. Pero el Señor nunca perdió la corona. Él nunca dejó de ser rey. Y Él va a reinar aquí 1000 años. Y va a demostrar durante esos 1000 años la justicia de una manera tremenda. Porque, como hemos puesto allí, será un tiempo de restauración. Miren, tomen nota de este texto para que lo puedan leer. En Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro está predicando, versículo 19, y él dice que tenemos que pedir al Señor que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta qué tiempo? Dice allí del versículo 21, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así que el milenio es un tiempo de restauración. ¿Qué cosas serán restauradas? Bueno, en primer lugar, la naturaleza será restaurada. Hay porciones de la Escritura donde nos dicen claramente, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 35, dice que se alegrará en el desierto y el sequedal, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, en los altos abriré ríos y fuentes en la mitad de los llanos, cambiará el desierto en estanques de agua, en manadero de agua la tierra seca, es decir, va a haber una transformación de la naturaleza en la que estamos viviendo. Dios creó este mundo en absoluta perfección y nos dio autoridad para gobernar este mundo. Pero el ser humano lo hace muy mal. Ayer vivimos una hecatombe. Tuvimos 30 grados de temperatura. Una cosa terrible. Miramos la televisión y vemos lo que está pasando en el hemisferio norte. 50 grados, las tormentas. Veía esta mañana una tormenta en Italia, la inundación y el hielo flotando en el agua. La cantidad de granizo que cayó en Milán, ahí en el norte de Italia. El desorden que ha hecho el hombre por causa del pecado es terrible. Durante estos 1000 años, el Señor va a restaurar la tierra. Quiere decir que seguramente habrá buena lluvia, buenas cosechas, habrá comida para todos. No habrá estos cambios climáticos terribles que estamos sufriendo. Bueno, hay una cantidad de porciones más que la Biblia nos habla, así proféticamente, el Salmo 96, versículos 11 y 13, también nos hablan de la restauración de la tierra. Proféticamente también nos dice que otra cosa que será restaurada la relación con Israel. Israel está lejos de Dios. Nosotros amamos a Israel y oramos por Israel porque creemos en esa promesa que el Señor le dijo a Abraham, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeran. Hoy muchísima gente maldice a Israel. Así le va al mundo, ¿no? Ahora, la verdad, el Israel de hoy está muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Pero Israel se va a restaurar. Isaías capítulo 60, lean completo el capítulo 60 de Isaías, es una linda profecía de cómo Israel se va a restaurar en la relación con Dios. Y también las naciones serán restauradas. Acabamos de leer que el Señor va a juzgar al mundo con vara de hierro y va a haber justicia como nunca hubo en la tierra. Hoy hay corrupción, maldad, violencia. Nosotros sabemos muy bien lo que es la inseguridad. Pero el Señor va a gobernar el mundo con una justicia como jamás ha habido aquí en la tierra. Es decir, habrá algo que es maravilloso. Podremos vivir o se vivirá aquí en la tierra, y los creyentes viviremos junto con el Señor también ese tiempo, un periodo de paz, de justicia, de orden, de progreso, de bienestar como jamás hubo en la tierra. Ahora, ¿quiénes entrarán allí?
Vamos a tratar de ver quiénes son las personas que estarán en el milenio. En primer lugar, la iglesia con sus cuerpos glorificados. Vimos en el cuadrito antes que en el cielo estaremos con el Señor. Bueno, cuando seamos tomados, seremos transformados, estaremos con el Señor y volveremos junto con el Señor. Gobernaremos la tierra. La Biblia dice que sobre la tierra, no sé si pisando esta tierra, si en el aire, hay un montón de conjeturas. De acuerdo al autor que ustedes quieran consultar, van a encontrar que hay personas que dan distintas conjeturas. Pero lo seguro es que nosotros volvemos con el Señor. Así que los habitantes del milenio seremos nosotros estaremos en el milenio. Nuestra esperanza no está puesta tanto en la segunda venida, porque la segunda venida, como dijimos, es para juicio. Nuestra esperanza está puesta en el arrebatamiento, pero nosotros sabemos que después que estemos en el cielo con el Señor, vendremos para reinar con Cristo en la tierra. ¿Quiénes más van a entrar aquí? Todos los que, teniendo cuerpo terrenal, vivieron durante la tribulación y fueron salvos y no murieron, ¿no? Están vivos. Creyentes gentiles y creyentes judíos. Todos ellos entrarán allí en el milenio. ¿Quiénes más van a entrar? Los que hayan resucitado después del regreso de Cristo. ¿Quiénes son? Los santos que murieron durante la tribulación. Los santos que murieron en la tribulación, ellos también entrarán, porque allí vemos que la primera resurrección tiene dos fases. La primera, como ya lo han visto, en el arrebatamiento, porque se acuerdan, 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados y arrebatados al cielo. Maravillosa esperanza, eso es muy consolador. A mí hay algo que me gusta de 1 Tesalonicenses. Voy a hacer un paréntesis. Dice, los muertos en el orden, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos da mucha pena cuando despedimos un ser querido, pero el Señor nos consuela pensando esto, que ellos son los primeros que se van a agregar a ese gran cortejo celestial que va a recibir al Señor en el aire. Bueno, cerramos el paréntesis. La segunda fase de la primera resurrección es al final de la tribulación, porque muchos creerán en Cristo durante la tribulación. Se va a predicar el Evangelio, pero será extremadamente difícil poder creer. Muchos morirán y muchos quedarán vivos. Como dijimos, los que quedarán vivos, creyentes judíos y gentiles, entrarán al milenio. Y el Señor hará resucitar a los creyentes que creyeron, a las personas que creyeron durante la gran tribulación, serán resucitados y entrarán al milenio. Muchos creen también, por lo que dice Daniel capítulo 12, que los creyentes del Antiguo Testamento se agregarán a ese grupo. Ahí también hay unas diferencias, pero sabemos también que los creyentes del Antiguo Testamento, los que murieron confiando en Dios y por fe mirando al futuro, al Mesías, también ellos entrarán al periodo del milenio. ¿Y quiénes más estarán en el milenio? Estarán las personas que nazcan durante el milenio. Durante 1000 años van a nacer personas. ¿De quiénes van a nacer? ¿De los creyentes con sus cuerpos glorificados? No, porque sus cuerpos son glorificados y ya la palabra nos dice que en el cielo seremos como los ángeles, es decir, no habrá procreación de esa manera. De los creyentes que resucitaron de la gran tribulación tampoco, porque también han sido glorificados. Nacerán de los creyentes de la tribulación que pasaron vivos de la tribulación al milenio. ¿Se entiende eso, verdad? Estas personas pasarán con su cuerpo como los tenemos nosotros y se multiplicarán y habrá hijos. Hay algunas porciones del Antiguo Testamento que hablan proféticamente de esta situación. Ahora, porque nazcan en el milenio no significa que son salvos, porque la salvación desde el Antiguo Testamento, en el periodo de la gran tribulación, como también en el milenio, la salvación siempre es por fe. Eso no cambia. La Biblia no cambia en ese sentido. Así que estas personas tendrán que creer en Cristo también. Tendrán algo muy a favor de ellos.
¿Nosotros hoy lo vemos al Señor? No, pero ellos verán al Señor y disfrutarán de la justicia que el Señor imparte. Quiere decir que los que no crean en el milenio tal vez tengan una responsabilidad mayor aún de todos los que hoy abren su corazón al Señor. Ahora, ¿cuándo comenzará este periodo? Bueno, ahí lo tienen ustedes bien graficados. Luego de los juicios de la gran tribulación, lo leímos, la bestia y el falso profeta serán arrojados, leyeron bien conmigo, ¿no? Vivos al lago de azufre y fuego. Fíjense la condenación de estas personas. Y Satanás será atado en un abismo por 1000 años, y ahí estará detenido. ¿Por qué hace el Señor el milenio? Yo entiendo que probablemente lo está haciendo para que podamos comprobar aquí en la tierra lo que era el ideal de Dios para la humanidad, que en Génesis capítulo 3 se perdió. Ahora, el capítulo 20, versículo 7, ahí seguimos con la lectura, nos muestra el final de Satanás. Dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y dice allí, los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que finalizado el milenio, Satanás procura engañar otra vez a las personas. Y entonces junta un gran ejército, arma una gran rebelión, pero el jinete del caballo blanco, con toda su autoridad, destruye a los enemigos. Yo quiero mostrarles algo nada más. Lo subrayé allí al final. Porque uno dice, ¿y a quién engañó Satanás? ¿A la iglesia con sus cuerpos glorificados? No. ¿A los creyentes del Antiguo Testamento y de la gran tribulación que resucitaron? Tampoco. ¿A los creyentes que pasaron la gran tribulación y pasaron vivos al milenio? Tampoco. Va a engañar a los descendientes. Y acá hay algo que es tremendo. Presten atención a esto. Vivieron 1000 años de justicia, de paz. Sale Satanás por un día, por poco tiempo, dice la Biblia. No sé, un día, una semana, lo que le costó hacer esto, poco tiempo. Y engañó a una multitud como la arena del mar. Como la arena del mar. ¿Saben qué piensan muchas personas? Dicen, bueno, las personas somos malas, tenemos problemas, porque el entorno nos perjudica, el entorno nos complica. Aquí el entorno es maravilloso, como jamás, un entorno como jamás hubo de beneficioso. Sin embargo, las personas cuando Satanás sale las vuelve a engañar, con tanta astucia que junta un ejército para ir a luchar contra los santos. Miren, ya el Señor lo dijo en Génesis capítulo 6, versículo 5. Los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Y Pablo en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, dice que somos por naturaleza hijos de ira. Es decir, el pecado está en nosotros, está en el corazón humano. Por eso no puede engañar a los creyentes glorificados ni a los resucitados. Va a engañar a los que no son de Cristo y lo va a conseguir. El pecado está en nosotros. El pecado no está en la ciudad que me molesta, en la gente que me rodea, en el sistema mundo que me está rodeando y que me presiona. El problema lo tenemos en nuestro corazón. Por eso solamente Dios, a través de la obra de Cristo, puede cambiar nuestra vida.
Por eso predicamos el Evangelio. Porque es el Evangelio de Dios, de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que puede transformar nuestra vida. Todo lo demás, el entorno, nos puede ayudar, pero por más que estemos rodeados de mucho bien, si no arreglamos nuestro problema interior con Dios, tenemos una enorme dificultad. Ahora, dice ahí la Biblia que consumió a todos, es decir, todos murieron. Todos murieron. Todos los rebeldes murieron. Y se tienen que enfrentar a lo que conocemos como el gran trono blanco. Vamos a la última porción para leer, versículo 11. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, nadie se pudo esconder. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, noten esto, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí estamos hablando, ahí está. Estamos hablando de juicio. El gran trono blanco es un trono de juicio. ¿Por qué tiene que haber juicio? Porque Dios lo estableció. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Miren, hermanos, en el futuro la iglesia será juzgada en el tribunal de Cristo, como dijimos, no para salvación, sino para santificación. Israel será juzgado, las naciones serán juzgadas, los ángeles caídos serán juzgados. Y aquí leemos que todos serán juzgados, los muertos serán juzgados. Todos los rebeldes fueron eliminados, pero ahora dice el Señor que frente a ese gran trono, el mar devuelve los muertos, el Hades y la muerte, todos devuelven los muertos para que se presenten delante del Señor. Y entonces, allí hay 6 cosas que tenemos que tener en cuenta. Que la Biblia menciona a ese día como el día del Señor. Hoy estamos viviendo el día del hombre, donde las personas hacemos lo que se nos da la gana. Vamos, salimos, compramos, vendemos, vivimos, nos matamos, hacemos lo que queremos. Pero el día del Señor será el día del juicio. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4, dice: en los últimos días vendrán burladores diciendo, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde será la promesa de su venida? Capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, ese día es el día que el Señor conoce y ese día serán juzgados. ¿Dónde será el juicio? Dice allí el versículo 11, frente a un gran trono blanco. Grande por su majestad, blanco por su santidad. ¿Y quién será el juez? Algunos dirán, bueno, Dios es el juez. Bueno, la Biblia dice otra cosa, Jesucristo es Dios, pero la Biblia nos dice que es el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 17? Pablo está predicando en Atenas y dice en el versículo 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, a la humanidad con justicia, por aquel varón a quien designó, esto es, Jesucristo, dando prueba a todos de haberle levantado de entre los muertos. El juez será el Señor. El juez vino, como dijimos, hace 2000 años para salvar. Ahora viene para juzgar. El mismo Señor. ¿Quiénes estarán presentes? Versículo 12 dice, los muertos, vi a los muertos, porque todos los rebeldes están muertos, grandes y pequeños, delante de Dios.
Grandes y pequeños por la edad, sea niños y mayores probablemente. Tal vez grandes y pequeños por poderosos y débiles, ricos y pobres, negros y blancos, religiosos y ateos. Todos. Todos estarán en la presencia del Señor. Y estarán de pie, ¿no? Y eso es señal de reverencia. El trono es inmenso. La multitud es inmensa. Y están de pie delante del Señor. ¿Cuál será la base del juicio? ¿Sobre qué base va a juzgar el Señor? Dice que los libros fueron abiertos, versículo 12, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Es decir, las obras de los hombres serán juzgadas. Romanos 2:6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a su obra. Es decir, lo que hayas hecho será juzgado delante de Dios. Las palabras de los hombres serán juzgadas. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice: os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio final. Pero también dice que los secretos de los hombres serán juzgados. Capítulo 2 de Romanos, versículo 16, dice que llegará ese día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Es decir, lo que se ve y lo que no se ve será juzgado en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál será la sentencia? Versículo 15. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la sentencia. Serán condenados. Algunos dirán: ¿podremos apelar? Vieron que acá en la Argentina y bueno, en todo el mundo, la justicia permite apelar los fallos. No, el fallo del Señor es inapelable. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor les dice a los que están escuchando: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, es decir, tratarán de apelar, y dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, ¿habrá una apelación? No. El Señor dirá: no los conocí, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, frente al juicio del Señor no hay apelación. El juicio del Señor es total. Como dijimos, el rey que viene a juzgar, antes vino para salvar al mundo, pero ahora juzga. Frente a esto, pensaba en este punto. En sí hay una salida. Y la verdad que hay una salida. Hoy vivimos un tiempo en donde hay una salida. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: el Señor Jesús predicaba este mensaje, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay una salida hoy. A ese juicio tremendo al que irán todos los muertos, los que mueran ahora o los que mueran después o durante la tribulación o después de la tribulación o después del milenio, todos los muertos irán a la presencia de Dios. Pero hoy hay una salida. Y la salida es arrepentirse, es decir, cambiar nuestra actitud frente a Dios y creer en el Evangelio. El Evangelio nos habla de la obra maravillosa de Cristo en la cruz, en la que murió por nuestros pecados, dejó satisfecha la justicia de Dios y nos da la oportunidad de ser salvos por medio de la fe. Es la salida que nosotros tenemos. Es la salida que nosotros predicamos. Es el mensaje que Dios quiere que la gente conozca. Por eso nos ha dejado a la iglesia el gran desafío de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, frente a esta salida, de este juicio inexorable para toda la humanidad,
a mí me ha hecho pensar que la segunda venida nos interpela. Y me hace pensar en dos preguntas, y esa es la reflexión que yo quiero dejarles en esta mañana. Ya estamos pasados bastante de nuestro horario, pero yo quiero dejarles este pensamiento. Pues yo miro todo esto y doy gracias a Dios de que nosotros somos salvos. Doy gracias que mi esposa es salva, de que mis padres eran salvos, de que mis hermanos son salvos. Pero cuando miro esta inexorable verdad del juicio de Dios, pienso en mis familiares que no lo son. Y yo me pregunto, ¿están preparados ellos? Y empieza a pasarme una película, ¿no? Y nos pasa cada día, cada vez que oramos con Anita, nos pasa una película de nombres de familiares, de nuestros familiares más cercanos, principalmente de nuestros sobrinos, que todavía no son de Cristo. ¿Están preparados? Y en esa película yo digo, este no, y este otro tampoco, y este otro tampoco. Van camino al trono blanco. ¿Pensaron ustedes en sus familiares? Este tema de la segunda venida nos tiene que interpelar para ver qué es lo que estamos haciendo, hermanos. Algunos dicen, tenemos que ir a salvar a todo el mundo. Está bien eso. Pero ¿y qué de mi compañero de la escuela que se sienta al lado mío? ¿O de mi compañero de trabajo? ¿O qué de mis padres que todavía no son de Cristo? ¿O qué de mis hermanos? ¿O qué de mis hijos? ¿Están preparados? Como les dije, por la gracia de Dios, mis padres eran creyentes, mis suegros también lo eran. En casa nosotros nos gozamos en la presencia del Señor. No somos perfectos, pero somos de Cristo. Pero nos angustia pensar por lo que no lo son. Yo estudiaba esta porción de la Escritura y pensaba en eso. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Tenemos que redoblar el esfuerzo. Miren, perdón que voy a ser autorreferencial, pero pensamos mucho en nuestros sobrinos. Cuando vino la pandemia en el 2020, mucha gente hizo audios para devocionales, porque claro, todo el mundo quería escuchar. Y hicimos durante 3 años, todos los días, audios para ellos. También servían otros hermanos, pero, y lo hicimos pensando en todos, pero principalmente en ellos. Porque era el momento para escuchar el Evangelio. Tuvieron una oportunidad más. Hoy algunos los vemos que andan mal. Y nos preocupa eso. Porque el juicio vendrá. La segunda venida a nosotros nos da mucha alegría. Les contaba a los hermanos en Barrio Sarmiento hace algunas semanas atrás, que hace algunos años, muchos años, tal vez más de 10, 15 años tal vez, en la escuela dominical los niños cantaron sobre la segunda venida del Señor y cantábamos esa canción que ustedes seguramente cantaron acá, Me voy con Él, me parece una canción de la cancha, ¿no? Pero bueno, la cantamos con mucha alegría. Pero cuando pasaron a las clases, una de las alumnas de Anita lloraba. Y le preguntaron, ¿pero vos no creés que te vas con el Señor? Sí, yo me voy con el Señor, pero mi mamá no. Y hermanos, tendríamos que angustiarnos porque nuestros familiares no van con Cristo. Pero no solamente pienso si están preparados. La segunda venida de Cristo tal vez nos interpela a los que estamos aquí sentados hoy. Yo no sé si conozco a muchos, pero no los conozco a todos. ¿Estás preparado para enfrentar este juicio? Ya no estamos pensando en los demás, estamos pensando en vos. ¿Estás preparado para enfrentar este juicio? Si todavía no estás preparado, te invitamos en el nombre de Dios a que abras tu corazón a Cristo. Porque Cristo vino a este mundo para salvarte. Su primera venida fue para salvar. Él no quiere, definitivamente no quiere que nadie vaya al infierno. Miren, hay un dato que es maravilloso que nos enseña el Evangelio de Mateo. Dios preparó el infierno para Satanás y para los ángeles, no para nosotros. Dios nunca busca el mal para los seres humanos.
a pesar de todas nuestras fallas y todos nuestros problemas, nos ama profundamente, quiere lo mejor para nosotros. Pero inexorablemente irán aquellos a este lugar, aquellos que están duros en su corazón. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Esa es la gran pregunta. Frente a esta tremenda verdad, maravillosa, que nos anima a cantar con alegría y pensar en el reinado del Señor, y yo lo quiero ver reinar al Señor, sin lugar a dudas, en un gran trono. Pero también nos hace pensar en que el Señor será justo en juzgar a aquellos que le han rechazado. Terminamos con este pensamiento. ¿Están preparados nuestros familiares? ¿Estás preparado vos que estás acá? Estás escuchando todas estas cosas y dirás, ¿cuántas cosas que están en la Biblia que yo no sabía o que tú me estoy enterando ahora? Lo que queremos que entiendas claramente es que Dios te ama. Cristo murió por tus pecados y quiere salvarte porque no quiere que vayas a ese trono. Quiere que disfrutes de su trono de justicia eterno en el cual Él reinará para siempre con todos los suyos. Oramos al Señor y terminamos. Padre Celestial, Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque nos permites mirar, tal vez atisbar apenas ese futuro glorioso que estás preparando para todos los tuyos. Pero hoy hemos mirado, Señor, que hay un propósito en tu corazón, y es que en el final de todas las cosas, con justicia, juzgar a aquellos que han rechazado al Salvador del mundo. Señor, queremos pedir tu bendición e interceder por aquellos que están cerca de nuestro corazón, son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros. Rogamos para ellos que, Señor, tú puedas hablar a sus corazones para que puedan conocer a Cristo, por nuestro testimonio, por nuestra palabra, por la forma en que tú lo dispongas, para que puedan escapar de este juicio terrible que con justicia darás a los pecadores. Bendícenos, Señor, para que la expectativa de la venida de Cristo transforme nuestras vidas. Nos dé la oportunidad de ser más fieles y nos permita, Señor, transitar nuestra vida aquí en la tierra mirando el futuro, pero aguardando al Señor, con paz, con alegría, en el día maravilloso del encuentro con Él. Gracias, Señor, te damos nuevamente por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, te adoramos y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en este día. Lo hacemos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.